Buenos días a todos y todas. A ver, voy a compartir mi pantalla. Primero agradecer la invitación. Muy contenta de estar con ustedes hoy y también siempre al final de mi exposición abierta para las consultas, para conversar sobre este tema tan importante. Y vamos a ver la calidad regulatoria y el gobierno abierto, ¿no? Impulsando la participación ciudadana en el Perú. ¿Cuál va a ser nuestra agenda de la exposición? Es ver conceptos clave, ¿no? Los principios también, la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, que es relativamente nueva, nuestros instrumentos, ¿no? Que tenemos en la ley, que es agenda temprana, AIR ex ante y consulta pública, ¿no? Mecanismos y herramientas, el rol de la Secretaría de Gestión Pública y algunos casos que siempre son interesantes como ejemplos para poder entender. ¿Cuáles son nuestros conceptos claves, ¿no? Gobierno abierto, mejora de la calidad regulatoria y la participación ciudadana. El tema es muy transversal, lo que queremos es que la ciudadanía participe, ¿no? De manera activa. Sé que es un tema que está empezando, pero lo que se quiere es más participación de la ciudadanía en diferentes temas que se requieren. Aquí tenemos los principios, ¿no? Del gobierno abierto que están aprobados por el plan de gobierno abierto y también tenemos los principios de la calidad regulatoria que están aprobados en nuestra Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, que está aprobado por Decreto Legislativo 1565, si es que interesa de repente ver toda la ley, que es demasiado interesante, ¿no? Y como pueden ver, los principios son muy parecidos, son muy similares, son hasta iguales, ¿no? ¿Y qué buscamos, qué queremos? Es la orientación a las personas, es decir, todo lo que hace el Estado respecto a la regulación tiene que estar orientado a las necesidades de las personas, a lo que requieren las personas, a los problemas que tiene la sociedad, ¿no? La transparencia y participación. ¿Qué se quiere? Un Estado transparente, que todo lo que haga el Estado esté abierto para que las personas puedan solicitarlo, para que lo puedan ver en los portales web, para que toda la información sea accesible para toda la ciudadanía, ¿no? La rendición de cuentas es cómo nuestras normas, ¿no? Tienen resultados. Nosotros tenemos que comunicar los resultados de nuestras normas, los resultados de nuestras acciones a la ciudadanía. Y la integridad y neutralidad es cómo los hacedores de normas son personas probas y donde no existen conflictos de interés. Vamos a continuar. Y vamos a hablarles un poquito de la Ley de Mejora de la Calidad Regulatoria y cómo existen los actores en este ciclo regulatorio, ¿no? Tenemos a una comisión, ¿no? Que está conformada por PCM, el Ministerio de Economía y Finanzas, MINJUS. Tenemos a la Secretaría de Gestión Pública como el ente rector, a todas las entidades del Poder Ejecutivo, y tenemos también a Indecopia, a INEI, a la Secretaría de Transformación Digital de la PCM, a la Contraloría General de la República, entre otras. Tenemos la Comisión Consultiva y tenemos también, como lo puse allí en azulito, los ciudadanos, el sector privado, la academia y la sociedad civil, ¿no? ¿Qué se requiere ahora? La participación de las personas para diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, se va a hacer una modificación de la ley universitaria. Debemos de promover la participación. ¿De quién? De la comunidad universitaria, es decir, profesores, alumnos, padres de familia, ¿no? Entonces, todos los que están relacionados al cambio de esta ley universitaria tienen que ser consultados, ¿no? Si no, si es que yo, por ejemplo, si estoy trabajando en el Ministerio de Educación, voy a hacer una norma desde mi escritorio, desde mi gabinete, posiblemente deje de regular cosas muy importantes, ¿no? Y voy a obviar necesidades quizás de muchos alumnos a nivel nacional. Vamos a hablar de algunos instrumentos, ¿no? Muy importantes de la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria. Tenemos la agenda temprana, que en un momento les voy a explicar más a fondo. La consulta pública, el AIR ex ante, el AIR ex post y el ACR.
Muchos me dirán qué significa ACR, ¿no? Air ex ante, esas palabras quizás nuevas para muchos. Pero en realidad, desde la presidencia del Consejo de Ministros, desde el año 2017, nosotros revisamos los trámites que quiere aprobar el Poder Ejecutivo. Es decir, si es que Migraciones necesita modificar el carnet de extranjería, ¿no? Los requisitos para yo obtener un carnet de extranjería vienen a PCM, ingresan el trámite a un sistema y nosotros revisamos que ese trámite no sea tan engorroso, que no sea tan difícil, que no dure tanto tiempo, ¿no? Antes del 2017 no había eso, es decir, podía pasar que alguna entidad podría pedirte un trámite y te pedía, y lo hemos visto, hasta 90 requisitos, ¿no? Entonces, ¿qué te pedían las fotos? ¿Qué te pedían partida de nacimiento, copia de DNI, etcétera? ¿No? Entonces, planos en tal dimensión, en esta dimensión, X dimensión. Entonces, era muy engorroso, era muy complicado, ¿no? Entonces, esto no nos ayuda en la competitividad del país. Entonces, a partir de 2017 se hizo una revisión de todos los trámites que teníamos ya aprobados, ¿no? Entonces, a ello le llamamos el ACR Stock, como su palabra lo dice, de lo que había, el stock, ¿no? Entonces se revisó y se eliminaron muchísimos trámites, se eliminaron requisitos, se eliminaron el tema de las fotografías, por ejemplo, de la partida de nacimiento, y todo ello también alineado a la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Entonces, eh, terminamos con la revisión de todo lo que había y ahora, como les comenté hace un momento, si yo soy una entidad del Poder Ejecutivo y quiero aprobar un trámite o quiero modificar un trámite, tengo que ir a PCM para que me dé el check, me dé el OK, me dé el go, para yo poder aprobar mi trámite en la norma, ¿no? Entonces, así empezamos, digamos, también por una recomendación de la OCDE, donde nos dice, mira, para que tu economía Perú está bien, está creciendo, pero necesitamos atraer la inversión. Entonces, si tú me das trámites complicados, engorrosos, no vas a sumar. Entonces, desde allí se hace esta revisión. Entonces, ese es el ACR, es el análisis de calidad regulatoria. Y de allí, eso era solo, ojo, trámites. Y de allí, a partir del año 2022, tenemos la obligatoriedad del AIR ex ante, que es y el AIR ex post, ahora les cuento también. El AIR ex ante es el análisis de impacto regulatorio. Si bien es cierto, el ACR solo me revisaba trámites, ahora el AIR te hace una revisión integral de la norma. Es decir, no solo los trámites, sino la norma completa. Pero ojo, nos centramos también en el problema público que quiere resolver esta norma, ¿no? Pero ojo, tienen que ser normas que generen costos, ¿no? Costos de cumplimiento y costos también económicos para las personas, ¿no? Porque de repente Minjus quiere aprobar una modificación en la ley de ejecución coactiva, que es un tema muy técnico, que no va a generar un costo, no para todos los ciudadanos, sino es algo muy técnico para un grupo determinado de personas. Entonces, en ese caso, no pasaría por el análisis de impacto regulatorio, pero si es una norma que va a impactar a muchas personas, como es el ejemplo de la ley universitaria, entonces tiene que pasar por el análisis de impacto regulatorio, ¿no? Y si tiene trámites, también va a pasar por el ACR. Entonces, para que todos me comprendan, tenemos ACR trámites y AIR, que es integral, cuando la norma me genera costo, ¿no? Costo para el ciudadano, para la empresa, para todos, ¿no? De allí vamos a hablar de la agenda temprana y la consulta pública conforme vayamos desarrollando esta presentación, ¿no? Ya, vamos a empezar con la agenda temprana porque allí empezamos esta parte, cómo se articula con el gobierno abierto, ¿no? Y a partir del año 2023, ¿no? Y este año, todas las entidades del Poder Ejecutivo hasta enero de
de cada año, han emitido su agenda temprana que contiene sus problemas públicos, ¿no? Y las posibles intervenciones regulatorias y no regulatorias. Es decir, cada entidad pública del Poder Ejecutivo, ¿no? En su portal web ha compartido su agenda temprana. ¿Y qué hay en esta agenda temprana? Todos los problemas públicos de cada sector, ¿no? Entonces, en realidad, esta agenda temprana ha sido saludada por muchos países porque en otros países tienen agendas de posibles regulaciones, ¿no? Y en Perú tenemos la agenda temprana de problemas públicos. Entonces, si es que yo soy estudiante y me interesa, de repente quiero saber qué va a pasar con la ley universitaria, ingreso al portal del MINEDU, del Ministerio de Educación o de SUNEDU, y veo cuáles son los problemas públicos y allí yo puedo opinar, ¿no? De repente hay un problema público que dice mucha oferta formativa de universidades, ¿no? O de repente mucha oferta formativa de institutos de educación superior. Ese es el problema, ¿no? Y que posiblemente los alumnos o los egresados están subempleados. Entonces, yo puedo, ahí tengo un espacio donde yo puedo opinar al respecto. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Educación o SUNEDU? Tiene esa información, le sirve, ¿no? Como evidencia y dice, mira, la ciudadanía en Loreto nos cuenta, ¿no? Que no hay universidades licenciadas, que ellos trabajan y que necesitarían clases virtuales 2, 3 veces por semana, ¿no? Entonces, eso es información muy rica que va a tener la entidad para poder hacer mejores regulaciones, ¿no? Entonces, ya tenemos dos agendas, la del año 2023 y la de este año, donde la ciudadanía puede opinar. ¿Qué se quiere en el futuro? Es tener un portal, como tiene, por ejemplo, Argentina, donde la gente puede ingresar y ver todos los problemas públicos que hay y puede hacerle un clic, o todas las normas que se van a, proyectos normativos que se van a aprobar, le damos un clic y opinamos al respecto, ¿no? En realidad es algo relativamente nuevo, pero la idea es que todos participemos. Ya. Aquí nos vamos a centrar en el análisis de impacto regulatorio, que es esta revisión que les comenté de toda la norma, ¿no? Es una metodología en realidad que se usa en muchísimos países, un país muy parecido a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, es México, que lo viene usando ya hace más de 30 años, ¿no? ¿Y cuál es lo importante en el análisis de impacto regulatorio? Es esta consulta pública, buscar la participación para hacer mejores regulaciones, ¿no? Y está basado en datos de calidad, ¿no? Es decir, si yo quiero modificar una norma que tenga que ver con educación, tengo que tener la data, ¿no? Tengo que tener la evidencia, tengo que coordinar con el INEI para que me dé los datos exactos cualitativos para que pueda tomar decisiones. Yo no puedo decir, sí, hay muchísimas universidades, pero ¿dónde está la data? ¿Quién dice que hay muchas universidades? ¿No? Tengo que tener los datos exactos para tomar mejores decisiones. Tengo que tomar alternativas también. Tengo que analizar diferentes alternativas de solución, ¿no? Porque, por ejemplo, puedo tener un problema, ¿no? Muchísimos scooters en la ciudad de Lima y esto genera peligro, ¿no? Peligro en el tránsito. Entonces, tengo que analizar mis alternativas porque para los problemas no solo la solución es una norma, ¿no? ¿Qué nos ha estado pasando? Y me incluyo, y es que vemos un problema, haya una ley. Otro problema, haya otra ley. Y es muy fácil, ¿no? Emites tu reglamento, tu decreto supremo y listo, ¿no? Perdónenme. Ya. Entonces, con el AIR tenemos nuestro problema y analizamos si en realidad necesitamos aprobar una norma
con toda la data que tenemos, con toda la opinión de las partes interesadas, ¿es importante emitir una norma o quizás no? De repente podemos tener un aplicativo y solucionamos el problema, ¿no? De repente podemos hacer una campaña para reglas de tránsito para las personas que usen scooter y listo, ¿no? Entonces tenemos que ver, o quizás también hay una opción de no hacemos nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una ley de alimentos genéticamente modificados, tenemos una moratoria en Perú, es decir, en Perú no tenemos alimentos genéticamente modificados como tienen en otros países. Por ejemplo, Estados Unidos a nivel mundial tiene mucho más de este tipo de alimentos, ¿no? De ahí sigue China, México, Argentina, por ahí. Pero Perú no tiene. Entonces tenemos una ley que cada 10 años estamos emitiendo, ¿no? Donde dice el Perú aún no puede tener este tipo de alimentos. Entonces, el año pasado o el anteaño pasado ya vencía esta ley, entonces se analiza, ¿no? Se pregunta, se ve, estamos listos para recibir alimentos genéticamente modificados, no estamos listos, o de repente mucha gente o muchos técnicos nos dijeron, miren, sinceramente no sabemos mucho del tema en Perú. Entonces, ¿cuál sería la opción? No hacemos nada. ¿No? Vamos a continuar, vamos a modificar esa ley y vamos a irnos por 10 años más. Hasta el 2030, 31, si no me equivoco, 32, no vamos a tener productos modificados, ¿no? Entonces, allí vamos viendo, ¿no? Cuáles son las mejores alternativas de solución para un problema público. Ojo, no siempre la opción es hacer una norma. A ver, en el caso que hagamos un aire exam, ¿no? Para el caso de la ley universitaria. De que el aire exante, esta metodología, tiene 6 componentes, ¿no? Y primero es tener el diagnóstico del problema público, que está pasando, ¿no? La identificación y desarrollo de objetivos que quiero, ¿no? Las alternativas de solución, ver si mi solución es regulatoria, no regulatoria, o no hago nada, ¿no? Evaluar la mejor alternativa, con cuál me quedo, de acuerdo a mi evidencia. Aquí está en moradito porque es el desarrollo del proyecto normativo en el caso que lo requiera, ¿no? Y diseño y mecanismos de implementación, cómo voy a implementar mi norma, y también diseño y mecanismos de monitoreo, supervisión y evaluación de la regulación, es decir, ya muy bien, apruebo mi ley universitaria, mi modificación de la ley universitaria, pero tengo que ver si está funcionando, ¿no? Si es que emitir una ley que diga, ya no se va a abrir ninguna universidad a nivel nacional, ¿está funcionando? ¿Me ha funcionado? Sí, no. Entonces allí vamos viendo los resultados de mi ley universitaria, por ejemplo. Y como pueden ver en la pantalla, la consulta pública es transversal a todos nuestros componentes. Desde mi problema público, solo tengo mi problema público y la verdad no sé todavía qué hacer, ¿no? Entonces, allí puedo recibir toda la opinión de las personas, ¿no? Y me pueden ayudar, puedo tener una fase de la consulta pública temprana y una fase de la consulta pública regulatoria en el caso que me haya decidido por hacer una norma. Nosotros tenemos nuestros lineamientos para la aplicación de la agenda temprana y la consulta pública. Están aprobados y están en la web mediante la resolución ministerial 163 del año 2021, ¿no? Entonces, si es que desean, pueden revisar la información. Pronto vamos a tener una guía fácil, ¿no? Resumida, para que sea de muy fácil entendimiento y más rápido, ¿no? ¿Y qué buscamos? Es brindar información a los ciudadanos, las empresas o cualquier grupo afectado y que ellos nos den retroalimentación, ¿no? Necesitamos
saber qué opinan los actores interesados, qué opinan sobre este tema, ¿no?, de la ley universitaria, o qué opinan de contar con alimentos genéticamente modificados, o qué saben, o qué nos pueden comentar. Entonces, la consulta pública y esta participación de la ciudadanía es muy importante en el AIR exam. ¿Cuáles son los beneficios de la consulta pública? ¿No? Proporciona información, mejora la calidad del proceso de toma de decisiones, incrementa la confianza en el Estado, incrementa la transparencia, dota de predictibilidad y legitimidad a las personas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos incrementa la confianza en el Estado? Porque en el caso del Ministerio de Educación, ¿no? Digamos, yo soy estudiante, yo opino, ¿no? Y digo, mira, no hay universidades y quisiéramos que haya clases virtuales también, con un 50%, tal, ¿no? Y no es que yo pongo mi mensaje y ya no sé más del tema. La entidad tiene que responder al ciudadano, al estudiante, tiene que decirle, mira, no hemos tomado tu opinión, ¿no? Sí le hemos, o sea, ha sido importante, pero no le hemos podido poner en la norma porque no podemos ofrecerte virtualidad al 50%, porque tú quieres estudiar psicología. Y si quieres estudiar psicología, solo te puedo dar virtualidad un 30%, ¿no? Porque lo demás tú tienes que hacer muchas prácticas, tienes que ir a la universidad, ¿no? Entonces ya el estudiante con una respuesta técnica y sustentada dice, ok, entiendo, ¿no? No solo es, yo opino esto y ya no sé más qué pasó con mi mensaje o mi intervención, ¿no? O mi recomendación. No, la entidad tiene que responderte y decirte, mira, eh, tomamos este mensaje de esta forma, ¿no? O de repente me dio información y ves que tu opinión está reflejado en la norma, ¿no? Entonces, eso como estudiante me incrementa la confianza, ¿no? Confío en el Estado. Mira, ha tomado en cuenta mis comentarios, ¿no? Me ha dicho por qué va a tomar en cuenta este comentario y por qué no este otro, ¿no? Entonces, esto incrementa también la transparencia, ¿no? Me da información, porque yo ya sé qué problemas tiene el Ministerio de Educación, yo ya sé qué problemas tiene el Ministerio de Economía, o yo ya sé qué problemas tiene el Ministerio del Ambiente. Entonces voy a poder opinar. ¿Cuáles son los mecanismos y herramientas de la consulta pública? ¿No? Tenemos las audiencias públicas, tenemos encuestas que también se pueden hacer, seminarios, reuniones, entrevistas, etcétera, ¿no? Es decir, la entidad puede consultar a la ciudadanía, a la empresa, todos los actores interesados de diferentes maneras, ¿no? Se pueden hacer también los focus group, reuniones, mesas técnicas, publicaciones. Hay diferentes herramientas que pueden hacer las entidades para recibir información. Por ejemplo, en el caso de la moratoria en el año 2014, moratoria de la ley universitaria, se pidió la participación, si bien es cierto, todavía no estaba la obligatoriedad, pero el Ministerio de Educación hizo muchas mesas técnicas con estudiantes, con profesores, para que les ayuden a tener una ley universitaria en el año 2014, ¿no? Entonces es muy importante esta participación. Y la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros es el ente rector de la mejora de la calidad regulatoria como medio bajo el ámbito del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, ¿no? Entonces, nosotros somos los encargados de revisar estos trámites, somos los encargados de ver estos expedientes de análisis de impacto regulatorio. Y aquí les voy a comentar de algunos casos que hemos tenido
Actualmente ya tenemos alrededor de 10 expedientes que se han hecho de análisis de impacto regulatorio. Y aquí tenemos dos casos interesantes que les voy a comentar, ¿no? El primer caso es el reglamento de la ley 31557, que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, que fue impulsado por Mincetur, y el reglamento de la ley 31595, ley que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro de cableado aéreo en desuso o mal estado en zonas urbanas del país. Y esto fue presentado por el MTC. En el primer caso, Mincetur, es un caso bien interesante porque Mincetur dice, tengo un problema, ¿no? Y es que las casas de apuestas, estoy segura que todo el mundo ha escuchado y ha participado también, es Betson, Apuesta Total, Incabet, etcétera, estaban autorizadas en otros países, por ejemplo, Malta, pero no estaban autorizadas por el Perú. Entonces, ellos recibían sus apuestas, ganaban su dinero, todo muy bien, pero el Perú no estaba enterado, ¿no? Entonces, estaba dejando de percibir un impuesto, ¿no? Y también había muchísimos temas de autorizaciones de estas casas de apuestas que las tenía que ver Mincetur, ¿no? Entonces había ese problema. Si bien es cierto, y esto es un tema importante, si bien es cierto, el análisis de impacto regulatorio y el ACR tienen algunas excepciones. Y una de las excepciones son los temas tributarios, netamente tributarios. Ojo, no aduaneros, sino tributarios, ¿no? Nosotros no vemos temas tributarios, pero sí vemos el tema también de autorizaciones, estos trámites, ¿no? ¿Quién va a autorizar a estas casas de apuesta? ¿Qué pasaba? Había muchas personas que habían apostado, tenían un premio y nunca se les entregó el premio, ¿no? O de repente teníamos estas personas que son las personas autoexcluidas, ¿no? Que ya no pueden entrar a una casa de apuestas, a un casino, ¿no? Porque por una u otra razón han decidido ser autoexcluidas por un tema de ludopatía, pero desde la casa podían entrar a Betson, podrían entrar a Incabet y apostaban y no pasaba nada, ¿no? Entonces, no había tampoco, como el Perú no tenía nada que ver en el asunto, no había un registro, ¿no? No había ese match entre quiénes son los autoexcluidos y quién está detrás de la computadora, ¿no? Y otro problema era el lavado de activos. Entonces, se decidió hacer el expediente ahí y Mincetur dice, ¿y ahora quién va a participar? ¿No? ¿Quién va a estar con nosotros? Entonces, invitaron a las casas de apuestas, invitaron a los laboratorios certificadores, ¿no? Porque no es que ya, yo soy Betson y me das el permiso y ya, no. Yo tengo que tener una certificación por un laboratorio internacional que me diga, Betson, eh, tu plataforma digital está ok, tus datos, tu software está perfecto para que tú puedas hacer apuestas, puedas dar este servicio, ¿no? Puedas llevar a cabo este negocio. Entonces nos comunicamos con ellos, recibimos información de ellos, nosotros acompañamos a Mincetur a hacer estas mesas técnicas, hicimos encuestas, hicimos muchísimas reuniones para recibir también los aportes de la empresa, porque al final estas empresas iban a venir a, a poner su dinero al Perú, ¿no? Entonces tampoco no hacerles los trámites tan engorrosos para que tengan una autorización. Entonces se revisó todo para que también promovamos la inversión de estas empresas aquí en nuestro país, ¿no? Y que sean domiciliadas en Perú y ya no domiciliadas en Malta. Entonces, el año pasado se aprobó este reglamento con la participación de muchos actores interesados, ¿no? Y eso es lo que promueve el gobierno abierto, la participación ciudadana, ¿no? Hacer regulaciones con la participación de los que están interesados, ¿no? Aquí, por ejemplo, no tenía nada que ver los estudiantes, tenía que ver las casas de apuestas, los laboratorios certificadores y también
las personas autoexcluidas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este reglamento, es uno de los 10 que hemos tenido a nivel nacional. Vamos a seguir contando con, la idea es contar con mucho más de estos expedientes para tener mejores regulaciones, ¿no? Y el otro caso es este reglamento de la ley que promueve la descontaminación ambiental, ¿no? Todos, alguna vez hemos dicho que qué feos estos cables, ¿no? En desuso que están por todo el país, ¿no? Entonces, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dijo, bueno, hay que mejorar esta situación, ¿no? Hay que buscar, hay que ver cómo arreglamos este problema, ¿no? O sea, hay una contaminación visual, también son algo peligrosos. Entonces, el MTC no solo tenía que emitir una norma, ¿no? Sino que también tenía que llamar a los actores interesados para que opinen y para tener un buen reglamento, porque no solo es, ya, ok, que, que se retiren estos cables, sino es, ¿quién los retira? ¿Quién dice son mis cables? ¿No? Telefónica, telefonía móvil, Luz del Sur. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién lo saca primero? ¿Quién supervisa? ¿Quién opina? ¿No? Entonces, MTC viene y nos dice, bueno, PCM, ya hemos pensado en tal, hemos pensado en Luz del Sur, hemos pensado en Ocitel, hemos pensado en las municipalidades que van a ser nuestras aliadas, hemos pensado en América Móvil, en Telefónica. Entonces, vamos a generar estas mesas técnicas, estas consultas con ellos, porque en realidad en ellos va a estar la responsabilidad, ¿no? No va a estar en los vecinos, no, sino la municipalidad, las empresas usuarias, estas empresas concesionarias de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, hubieron varias reuniones, se intercambió información muy importante, se llegó a un acuerdo, porque, claro, América Móvil dijo, oye, pero esos cables grises no son míos, pero no había una evidencia, ¿no? Y Telefónica dijo, oye, no, tampoco son míos. Entonces, ¿de qué forma se puede llegar a un acuerdo y hacer que este reglamento no solo sea un reglamento declarativo que diga, ah, sí, ley que promueve, que saquen el cable, sino que en realidad se cumpla, ¿no? Entonces, esta información nos ha servido muchísimo, ya se emitió el reglamento también y se está trabajando conjuntamente con las municipalidades que son responsables de cada distrito para que haya un trabajo conjunto con estas empresas concesionarias de telecomunicaciones que son las responsables de retirar los cables, ¿no? Entonces, así vamos viendo cómo vamos promoviendo la participación ciudadana mediante la consulta pública, mediante esta participación, mediante el análisis de impacto regulatorio y el análisis de calidad regulatoria. Muchísimas gracias.